Buen día, queridos hermanos, bienvenidos a la reflexión de este día lunes. Vamos a leer en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 17, del versículo 1 al versículo 6. Dice así: reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. Y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Hermanos, esta parte de la escritura nos narra que Josafat fue rey de Judá. Este reinó por alrededor de 25 años. En ese entonces, la nación de Israel se había separado en dos reinos, o dos pueblos, digamos, el reino del norte y el reino del sur, también llamados Israel al norte y Judá al sur. Josafat, hijo del rey Asa, fue uno de los reyes piadosos que tuvo el reino del sur, o sea, Judá. Segunda de Crónicas, en el capítulo 17 que hemos leído, en el versículo 1 y 2, dice que reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejército en todas las ciudades fortificadas y colocó gente de guarnición en la tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que Asa su padre había tomado. Interesante, porque Josafat quiere decir que Dios juzga o Dios es juez. El reinado de Josafat fue una oportunidad de Dios para él, y vea que la aprovechó muy bien. De la mano de Dios, este periodo se distinguió por las reformas que hizo: el fortalecimiento militar, la prosperidad, la educación, la justicia. Nombró jueces en las ciudades claves y un tribunal de apelación en Jerusalén. El reinado de Josafat fue bendecido por Dios. Todo, hermanos, todo ese escenario del reinado de Josafat lo podemos contextualizar en nuestro hogar, en nuestra familia, de donde no podemos obviar la responsabilidad nosotros los padres, o los que llevamos la dirección de la casa. En este pasaje podemos aprender esta mañana que hay cambios y hay que tomar decisiones y hay que accionar. Una de las acciones, hermanos, es que nunca es tarde para hacer cambios en nuestra vida. Acabamos de concluir 49 años de vida de iglesia. Ayer recién culminábamos con un culto muy lindo, dando la honra y la gloria al Señor por lo que Él ha hecho en estos 49 años de nuestra congregación. Y podemos ver de que, bueno, hasta aquí Dios nos ha acompañado sin duda alguna, pero de aquí en adelante hay que continuar, y quizás cada vez que se cumple años uno puede hacer una evaluación de lo que ha hecho, de lo que ha sucedido y de lo que quiere alcanzar en los años venideros. Así que la primera acción que vemos aquí de parte de Josafat es que él decide cambiar
los tiempos dependiendo de Dios. Dice el versículo 3 que Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales. Como hemos visto, dice que anduvo en los primeros caminos de David, su padre. Y es interesante, hermanos, porque esto nos lleva al contexto de familia, de modelo, de ejemplos. Y podemos recordar que los primeros caminos de David fueron caminos de dependencia de Dios, donde el Señor lo protegió del rey Saúl y de todos sus enemigos. Siempre consultaba a Dios para salir a la batalla y para todos sus proyectos siempre estaba dependiendo de Dios y él contaba con el respaldo y la protección del Señor. La segunda acción es buscar la presencia de Dios y esto debe ser un estilo de vida. Dice que en el versículo 4, en la parte A, dice que buscó a Dios, al Dios de su padre, sino que buscó al Dios de su padre. Entonces, esa frase nos hace recordar la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, no solo de enseñarles, sino de ser ejemplos en sus vidas, para que éstas sean impactadas. Nuestros hijos son nuestros testigos silenciosos de lo que nosotros hacemos y ellos verán y están viendo el proceder de acuerdo a las dificultades, a lo que vamos encontrando el día a día, cómo lo resolvemos. Y esos son los modelos que ellos están viendo. El término buscó se traduce de la palabra hebrea darash, que también significa frecuentar, seguir, buscar, averiguar, escudriñar, consultar, preguntar. Y este uso frecuente en la escritura de consultar a Dios a veces indica una búsqueda de oración privada, íntima, de dirección divina, que debe de ser constante, ¿verdad? Y que muchas veces en esos tiempos involucraba a un profeta como un instrumento de la revelación de Dios. Pero hoy, hermanos, nosotros tenemos otras herramientas. Nosotros contamos con su palabra y con el testimonio, guía y obra del Espíritu Santo. La tercera acción tiene que ver con la obediencia a Dios. Dice siempre el versículo 4, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Podemos recordar aquí, hermanos, que un día Adán, frente al árbol del bien y del mal, decidió. Hoy nosotros seguimos enfrentando este árbol y tenemos que tomar decisiones. La diferencia es que Cristo venció al tentador y hoy Cristo vive en nosotros y tenemos también la capacidad de vencer porque Él está con nosotros. Por eso nos dice la Escritura, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, esto nos da una garantía y esto nos lleva a una acción acción responsable que tiene que ver con derribar nuestros ídolos. Dice que derribó los ídolos. Y yo no sé qué ídolos tendremos que sacar o derribar de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia. Dice la palabra que se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. La expresión se animó su corazón en los caminos de Jehová nos habla de una decisión que tomó en lo más profundo de su corazón, ¿verdad? Y es destacarse la última frase donde dice que tuvo riquezas y gloria en abundancia
y con todo ello se animó en seguir los caminos del Señor. No los abandonó por la abundancia que llegaban, sino más bien se fortalecía en la presencia de Dios. Y esto es lo que pasa, que muchas veces los recursos, la abundancia de recursos nos distrae. Y por ahí puede ser de que nuestro corazón esté inclinado hacia otras cosas. Por lo que si el Señor nos bendice, que con abundancia, con bienes, que no es el tema de hoy, ¿verdad? Más bien es fortalecernos en la presencia de Dios. La Biblia nos dice que el rey Josafat derribó la idolatría que había en los lugares altos, ¿verdad? Y se refiere a lugares destinados al culto de los falsos dioses de Canaán e imágenes. Este Acera era un culto distinguido por la inmoralidad sexual, algo que está prosperando hoy en día en nuestras culturas. Hermanos, todo aquello que nos aparta de Dios es idolatría, pues la finalidad del diablo es apartar al hombre de la verdadera adoración al Señor. Es muy importante para cambiar en estos tiempos, deleitarnos en la palabra de Dios. La palabra es fundamental. Y es que al tercer año de su reinado, él envió príncipes para que enseñasen en la ciudad de Judá y con ellos a los levitas. Además, sacerdotes que enseñaron en Judá teniendo el libro de la ley y reconocieron todas las ciudades que Judá enseñando al pueblo. Miren, es importante porque nosotros tenemos la oportunidad de llevar la palabra y dependiendo de la influencia y de la capacidad de liderazgo que Dios nos ha dado, podemos influenciar con la palabra y abrir a espacios de tiempo para decir, vamos a ir a la escritura y ver qué nos aconseja. La Biblia nos dice que Josafat reinó 25 años, ¿verdad? Y que Josafat enseña el libro de Jehová a todo Judá. La palabra de nuestro Dios siempre nos va a fortalecer, siempre nos va a instruir, siempre nos alimentará, iluminará nuestras decisiones, nos aclarará nuestra mente, nuestra capacidad de permanecer y de ser fieles. Cristo es el que sustenta todas las cosas con su palabra de poder, Hebreos 1:3. Y Isaías en el capítulo 40, el versículo 8, nos recuerda que dice que sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y es que tenemos ese tremendo recurso, hermanos. A manera de conclusión, Dios responde, Dios respalda con su presencia al rey de Josafat. Quizás Josafat no fue tan excelente soldado como David, ni tan sabio como Salomón, pero Dios estaba con él y su presencia es lo que hace la diferencia. Yo le invito esta mañana a que siga leyendo este pasaje y pueda encontrar abundantes lecciones para poder hacer cambios en nuestra vida y ser bendecidos. Dice en el versículo 5 que tuvo riquezas y gloria en abundancia. No es ese el tema, pero Dios siempre acompañará su bendición con bienes, con prosperidad, con riquezas, dice. Así que, hermano, yo le animo a que nos tomemos decisiones, vayamos dando pasos y accionemos en favor de nuestras familias, en favor de nuestros hijos, en favor de nuestra comunidad. Que Dios le bendiga.